¿Qué tal si usted saluda al que tiene a su lado, le da un abrazo, bendígalo, dígale, qué bendición tenerte en esta mañana conmigo? Dile, prepárate porque el Señor nos va a hablar en esta mañana de una forma increíble. Y bueno, vamos a empezar, iglesia. Señor, Dios Todopoderoso, Rey de Majestad, exaltamos tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias por darnos el privilegio de la vida, Señor. Gracias por darnos la fuerza, Señor, para empezar y seguir un día más, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo esté en este lugar, que seas tú hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Señor, necesitamos de ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero empezar contándole algo. Yo durante muchos años, iglesia, siempre me estuve preguntando, Señor, ¿por qué me cuesta tanto seguirte? Desde que era bien pequeño siempre he querido seguir al Señor y a medida que fui creciendo y quizás entendiendo más, decía, Señor, realmente yo quiero seguirte, yo quiero conocerte. Pero en mi vida me daba cuenta que hubo diferentes cosas que me lo impedían. Y como buen joven quizás hacía, no sé, me ponía castigos o me hacía autodisciplinas, lloraba, hacía promesas internas donde decía, esto no me vuelve a pasar. Esto no me vuelve a pasar. Y hacía cosas como, decía, bueno, yo tocaba la batería y entonces le decía al líder de alabanza, hoy no voy a tocar la batería. Porque hoy necesito recibir del Señor. Estoy cansado de dar, ¿cierto? Y me ponía en ese rol de necesito recibir del Señor. Pero había momentos donde eso no funcionaba. Entonces ya tocaba tomar medidas más extremas, ¿no? Y era con la chica que me gustaba o algo así, o la que era mi novia, ¿no? Entonces esa semana yo decía y decidía que no nos íbamos a ver porque yo necesitaba más del Señor. Y ella me decía, nos vemos. Y yo le decía, no, esta semana no nos veremos porque necesito más de Cristo que de ti, ¿cierto? Y eso suena como muy espiritual, pero a la final resultó siendo absurdo. Y durante toda mi vida hacía cosas para querer estar cerca de Dios porque quería estar cerca de Dios. Hacía ayunos y decía, voy a ayunar 3 días, Señor, para poder estar cerca de ti. Esos ayunos nunca me llegaban al mediodía, siempre terminaba con un pedazo de roscón en la boca. Mi mamá no ayuda. Ella cocinaba a los que estaban en cocina muy rico y entonces cuando uno se da cuenta estaba en la cocina comiendo lo que no tenía que comer. Y hoy en día yo amo ayunar, soy muy disciplinado con el ayuno, pero durante 25 años no pude terminar un solo ayuno. Ni uno solo pude acabar porque siempre empezaba y estaba en la calle, estaba en la universidad, en el colegio y cogía algo y me lo comía y decía, ¡ay! Me tiré el ayuno. ¿Si alguna vez le ha pasado eso? O a veces conscientemente, ¿no? Quiere y uno decía, no quiero, ya quise. Y terminaba rompiendo el ayuno. Pero, ¿sabe? Durante estos años Dios me ha enseñado ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto estar cerca de Él? ¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos a Él y realmente seguirle? Y hoy quiero compartirle 4 cosas por las cuales nos cuesta seguirle. Pero para esto debo iniciar con algo que dijo el apóstol Pablo, porque que yo esté aquí parado, y debo ser muy sincero, no quiere decir que yo ya lo haya logrado o que no me cuesta muchísimo, ¿sí? Hay muchas cosas con las que todavía tengo que esforzarme demasiado, pero dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12, ustedes lo tienen ahí en pantalla, dice, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo,
Definitivamente no quiero decir eso, ni que ya sea perfecto, sino pregúntenle a mi esposa. Pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, de estar cerca de Dios. Puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Y esto es brutal. Porque usted está aquí, no porque usted decidió estar aquí, sino porque Cristo lo alcanzó y lo ha traído a este lugar para que usted lo pueda conocer y todos lo podamos conocer. Hermanos de Inspiration Church, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás, de tantos errores, de tantas equivocaciones, de tantas debilidades y esforzarme, diga esforzarme, por alcanzar lo que tengo adelante. ¿Puedo decir eso? Adelante. Y sabe, yo creo que Dios tiene un adelante aquí para todos nosotros. Un adelante donde hay un buen matrimonio. Un adelante donde hay hijos. Un adelante donde hay una novia. Amén. Los jóvenes acá lo dicen internamente. Un adelante donde hay un buen trabajo. Un adelante donde hay una carrera universitaria. Un adelante con un carácter fuerte. Pero nos cuesta mucho seguir al Señor. Y lo primero que empecé a ver por qué nos cuesta tanto seguir a Dios es porque queremos seguirlo a nuestra manera. Todos tenemos una manera. Y cuando uno se casa, vaya que descubre que hay diferentes maneras. En mi casa, mi esposa, cuando se entra a bañar con mi hijo Jakey para empezar a arreglar o para el colegio, yo empiezo a arreglar la habitación, arreglo la habitación de los niños y le alisto la ropa al niño. Y hay días donde yo digo, esa cama quedó espectacular, qué cama tan bien tendida. Ni una, dice, parece un hotel esta casa. Pero sale mi esposa y ella prefiere que se le haga tarde al niño, una cosa demoníaca. Pero tiene que reordenar la cama y tiene que reelegir la ropa. No combines Cars con Bot Patrol. Y yo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué le pones esas figuras de carros con esta camisita de triángulo? Y yo le dije, porque el niño es abstracto, a él le gusta. Y empezamos a ver que lo que pensamos que estaba bien, quizás otros dicen, no está bien. Y sabe, eso nos pasa con Dios. Definitivamente eso nos pasa con Dios. Tenemos una visión, tenemos una manera que se ajusta a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos. Y lo que nosotros pensamos y creemos está bien moldeado y bien dirigido por nuestra sociedad, por nuestra familia y por las personas con las que nos relacionamos. Definitivamente. Y buscamos excusas o justificaciones para ciertas cosas, ¿no? Aquí muchos toman Coca-Cola, por ejemplo. Usted sabe que la Coca-Cola no es buena, pero usted dice que es el aceite del imperio, pastor. Es que es tan rico y además yo encontré un estudio que dice que... Y algunos dicen, no, y sí, terrible que tome Coca-Cola, pero también podemos hablar del tinto. Y ahí sí ya más de uno se le metieron casi con algo bíblico. Y han encontrado, me han mandado, yo le digo, no tome tanto tinto. Vea, encontré un estudio que dice que el tinto a largo plazo cuida el corazón. Se lo cuida después de que usted ya no esté. Y nos llenamos así de cosas y de argumentos. Pensamos cosas que se amolden a lo que nosotros. Y si hay algo que podemos definir a lo que nosotros nos parece, hoy en día en nuestra sociedad
Podemos decirlo en 3 palabras. Queremos vivir una vida que podamos definir como cómoda, llena y feliz. ¿A quién no le gusta estar cómodo? Que esté en un trabajo desde casa, que la empresa le haya puesto una silla gamer, un escritorio que sube y que baja con un tablero ergonómico, le pagan un buen salario, entra a las 8:30, sale a las 3:30. ¡Ay, qué bendición, pastor! Por eso llevo orando 10 años. Nos encanta estar cómodos. ¿A quién no le encanta estar lleno? Que su casa esté llena de amor, de armonía, que su nevera esté llena, que su cuenta bancaria esté llena, que podamos viajar, que usted diga, pueda comprar una casa. Uno dice, amén, para eso, ese es mi sueño. ¿Y quién no complementaría eso con estar feliz? ¿Verdad? Qué bueno poder estar feliz. Son 3 palabras que podríamos definirnos, pero ¿sabe? Eso tiene mucho que ver porque nos cuesta tanto acercarnos a Dios, porque tenemos una percepción de lo que es Dios para nosotros. Timothy Keller, que es un teólogo muy famoso, dice la siguiente frase: el evangelio de Jesús es un llamado radical a un mundo ¿cómo? A un mundo al revés, donde la grandeza se encuentra en la humildad y el poder en la debilidad. La grandeza se encuentra en la humildad y el poder en la debilidad. Y podríamos decir que la Biblia dice más bien en 1 Corintios 2:14, los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todos les suena, ¿cómo les suena? Ridículo. ¿A usted no le pasa que hay cosas que la Biblia dice o que la Biblia enseña que es probable que a usted le suenen ridículo? Alguien me dijo, Paz, pero yo no entiendo por qué con mi novia no podemos tener relaciones antes de casarnos. Si nos vamos a casar, ya tenemos fecha, nos amamos, ¿por qué no? Es tonto que no se pueda. Bueno, lo que dice la Biblia es que te parecen ridículas algunas de esas cosas porque realmente no estamos conectados con Dios. Por eso nos cuesta tanto seguir al Señor. Por eso nos cuesta tanto estar con Él y seguirlo. Pero no sé si usted ha visto esos shows en Estados Unidos, ¿no? Donde siempre sale un presentador muy arreglado, normalmente con una modelo al lado y dice, ladies and gentlemen, ¿cierto? Señores y señoras, damas y caballeros, quiero darte la bienvenida al mundo al revés. Quiero darte la bienvenida al mundo donde las cosas no son como parecen. Porque ¿sabes algo? Los valores de Dios no se asemejan y no se afianzan a los valores del mundo. La lógica de Dios es bien diferente a la nuestra. Y es que estar con Dios es ir en contra de la corriente. Yo recuerdo que tenía como 10 años, 12 años, y mi hermana me hizo lo que su hermano no le puede hacer, y es decirle a que usted no es capaz de. ¿Sí le ha dicho eso? Eso es como una ofensa, ¿no? Y entonces ese que no soy capaz de me llevó a estar en una montaña como a unos 12 metros de altura lanzando a un río donde habían 2 remolinos muy grandes. Entonces uno tenía que caer, sumergirse un poco, esperar pasar los 2 remolinos y luego salir. Pero yo quería salir lo más pronto posible para decirle, le toca, no es capaz. Pero cuando salí en el remolino.
Y por un momento empecé a sentir cómo el mundo giraba. Y empecé en el remolino a dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿cierto? La gente se preocupó, había un río, paseo de olla, ¿cierto? Mi hermana se tiró porque se sentía culpable por su pecado. Y terminó conmigo dando vueltas en el remolino. Tranquilo, tranquilo, yo tranquila, tranquila, sí. Mis papás dijeron, Señor, haz tu voluntad con ellos. Porque ninguno se metió. Pero el hecho fue que llegó un señor de la nada, supongo que era del lugar, de la ciudad, y se metió y como si nada empezó a atravesar el remolino contracorriente. Sacó a mi hermana. No sé por qué no me sacó a mí primero, pero sacó a mi hermana, ¿cierto? Y luego se devolvió y me sacó a mí. Y vaya que eso describe muy bien lo que hacemos como hijos de Dios, ¿no? Ir contracorriente y ayudar a los que simplemente pasan su vida en ese círculo. Pasan su vida en ese círculo porque cuando estamos con Dios, iglesia, estamos en un mundo que está al revés. Adivine, cuando estamos en Dios, los últimos son los primeros. Y es que eso no tiene lógica. ¿Qué tal usted en las Olimpiadas que la medalla de oro se la dieron al que se cayó y llegó de último? En la Biblia dice que los débiles son los fuertes. Dice que el que quiera ser el primero debe ser el servidor de los demás. En el reino de Dios, los que se humillan son los que son exaltados o puestos encima. Los que quieren ganar su vida la pierden y los que la entregan a Cristo son los que la ganan. ¿Sabe? Es muy extraño porque en nuestra consideración siempre esperamos que las cosas sean diferentes. Pero Dios dice, si quieres recibir, primero tienes que dar. Para recibir, tienes que dar. Si quieres estar fuerte y resistente, no te pongas en posición de pelea, ponte de rodillas. Porque de rodillas es donde te haces fuerte. Y la pregunta es ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Es la pregunta que tengo para ustedes hoy. ¿Vivimos a través de nuestra lógica? Donde queremos sentirnos realizados por cumplir todos nuestros deseos. ¿O vivimos bajo la lógica de Dios, donde los que se sienten realizados son los que renuncian a sus deseos? ¿Bajo qué lógica vivimos? ¿Bajo qué valores y bajo qué criterios estamos viviendo? Nos cuesta mucho estar con Dios porque vivimos a nuestra manera. Lo seguimos a nuestra manera. En nuestra boca siempre hay es que a mí me parece que nos está haciendo la vida con Dios muy difícil. Pero ¿sabe? Quizás usted piense como yo, ¿no? Y uno dice, sí, Paz, muy chévere eso, pero la verdad, yo pensé que iba a ser diferente. Bueno, yo también pensaba eso. Y eso me llevó a entender el segundo problema por el cual me costaba o nos cuesta tanto acercarnos a Dios. Y es que tenemos un mal concepto de lo que es estar con Jesús. Tenemos un concepto errado, manipulado. ¿Sabe? Yo recuerdo que hace muchos años, antes de casarme con mi esposa, éramos novios. Y durante una temporada muy larga, después de mi universidad, yo quedé sin trabajo o estaba sin trabajo. Y no sé si a usted le ha pasado donde usted dice, voy a buscar trabajo. Pasan días y no aparece.
Pasan semanas y no llega al trabajo. La semana se vuelve un mes, el mes se vuelve un trimestre, el trimestre se vuelve un semestre, el semestre se vuelve un año y al año usted ya dejó de contar. Y yo estaba en una temporada de esas en mi vida. Estuve un muy buen tiempo así. Y yo acudía al Señor y decía, Señor, tu palabra dice que tú no dejas a tus hijos. Señor, la Biblia dice que tú eres nuestra bendición, que tú eres nuestro proveedor, que tú. Y me sabía todos los versículos y citaba todas las historias donde Dios le daba a alguien lo que necesitaba. Y el problema era que yo seguía sin trabajo. El problema era que cada vez estaba más cerca el matrimonio con mi esposa, o con la que iba a ser mi esposa. Y no teníamos dinero. Y me empecé a sentir bastante mal, porque sentía como que Dios no estaba conmigo. Empecé a sentir que quizás yo no era tan bueno para que Dios me diera. Empezaba a verme a través de todos mis errores, a través de mis pecados, y decía, o me imaginaba a Dios diciendo, sí ve, por casposa ahora, aguante. Sentía que Dios me había soltado la mano. Sentía que no merecía a Dios su bendición. Y recordaba esta historia donde Jesús va a salir con sus discípulos, se suben a una barca, Jesús se sube con ellos y es muy interesante porque si a uno le dicen, vaya a tal lugar, Dios está con usted, Dios va a estar con usted, uno se imagina que todo va a estar bien. Uno se imagina que no van a haber problemas porque Dios es poderoso y si el poderoso está conmigo, todo está bien. Pero lea conmigo lo que dice. Marcos capítulo 4, versículo 37. Después de que se subieron al arca, entonces se desató una terrible tormenta. Pero ¿cómo van a empezar de esa manera? ¿Por qué estar con Jesús me va a desatar una terrible tormenta en mi vida si tú estás conmigo? Y las olas azotaban tan fuerte la barca que ésta se inundaba. Una vez cuando hablábamos de un problema o alguien nos contaba un problema, alguien que estaba conmigo decía, eso no suena al Dios que yo sigo. Y hoy en día pienso, si eso no suena al Dios que tú sigues, porque quizás el Dios que tú sigues no es el de la Biblia. Porque tras del hecho, dice que Jesús estaba durmiendo y no iba delante de él, estaba en la parte de atrás, recostado sobre una almohada súper cómoda, durmiendo. Jesús estaba quieto, Jesús estaba en reposo, Jesús estaba en silencio. Palabras que nos molestan si Jesús está así con nosotros. Ninguno de nosotros quiere que Jesús esté en silencio en nuestra vida. Ninguno de nosotros quiere que Jesús esté quieto, en reposo y mucho menos atrás. Pero así estaba. Así estaba en ese momento. Y claro, ellos hicieron lo que usted haría si usted pudiera ver a Jesús físicamente. Se fueron hasta donde él y le dijeron, maestro. ¿Qué le dijeron? ¿No te importa que nos vayamos a ahogar? Y sabe, tantas veces me sentí así. He visto a tantas personas, muchos de ustedes sentirse así en diferentes momentos de nuestras vidas. Señor, ¿no te importa? ¿No te importa que tengo esta enfermedad? ¿No te importa que estoy sin trabajo y no tengo para el colegio? ¿No te importa que se está acabando el mercado? ¿No te importa, Señor? ¿No te importa? ¿Y sabe? Sentimos que el Señor nos suelta la mano.
nos sentimos tristes, creemos que las promesas que hizo fueron vacías. Porque esperamos que Dios actúe según nuestro criterio, según nuestra consideración, según lo que nosotros consideramos correcto, según lo que nosotros creemos que Él como Dios bueno debería hacer. Y yo sé que usted puede estar pensando, sí, Paz, pero a la final tuvo un final feliz. Jesús se despertó y calmó el agua y paró la tormenta. Sí, pero si hubiese sido antes de subirse al arca o al barco y decirle, muchachos, va a haber una tormenta, pero ella se va ahora y vamos a tener un viaje tranquilo y feliz. ¿Hubiera cambiado algo? ¿La comodidad? Probablemente. Pero vamos para el otro lado. ¿Qué tal Jesús si hubiera despertado y hubiera dicho, ay muchachos, ¿qué hacemos? O Señor, despiértate, y Él hubiera seguido durmiendo. Y el viaje fue trágico, las olas golpearon, ellos llegaron casi muertos, golpeados de tanto sacudir un lado al otro. ¿Dios hubiera dejado de ser más bueno? ¿Hubiera dejado de estar con ellos? Es más, ¿qué hubiera pasado si el barco se hubiera hundido y hubieran naufragado? Y Jesús, no, ya no lo vemos. 2 días después llegaron a una isla por allá nadando y hubiera estado Jesús en la isla diciendo, ay, ¿por qué se demoraron tanto? ¿Sería menos bueno por eso? Porque la historia no terminó como ellos esperaban. Porque las cosas no sucedieron según lo que ellos esperaban. Porque nos molestamos si las cosas no suceden según nuestro criterio. Y es que esté Jesús en nuestra vida no quiere decir que todo pase como queramos. O si no, pregúntele a los que se casaron en las bodas de por allá. Y Jesús estaba, igual se acabó el vino. Pregúntele a Marta o a María que estando con Jesús tuvieron que perder a un hermano. Pregúntele a Lázaro que siendo tan cercano a Jesús tuvo que pasar todo un proceso de enfermedad que lo hizo morir. Sí, Paz, pero luego Jesús lo resucitó. ¿Y qué hubiera pasado si no? Si usted ha visto The Chosen, cuenta o arma una historia, no está en la Biblia, pero que es muy probable, y es que los discípulos tenían su familia. Ellos, el promedio de edad de los discípulos eran entre los 16 a los 30, 35 años. Entonces muchos de ellos seguramente no estaban casados, otros ya estaban casados, y él lo plantea con Tomás. Y por una situación que sucede, a la final la prometida de Tomás muere. Y Tomás como que se le acerca a Jesús en la historia y le dice, Señor, ¿podrías básicamente? Y Jesús le dice, perdóname, tiene que pasar así. Y es muy duro. Aparte, si usted dice, Paz, no me la viste y me hizo un spoiler brutal, pero véasela por favor. Pero es que sabe, si así hubiera pasado con Lázaro y no lo hubiera resucitado, no hubiéramos tenido un milagro de resurrección, pero si hubiéramos tenido un Dios consolador, un Dios obrando de diferentes maneras. Porque Dios siempre está obrando en nosotros, aunque lo haga de las formas en las que no esperamos, aunque Él no siga nuestro plan. Nosotros oramos, Señor, establece tu reino en la tierra. Pero muchos en nuestros actos decimos, Señor, establece mis planes en la tierra.
Y estar con Jesús, o para estar con Jesús necesitamos entender que Él tiene el control y confiar, escúcheme esto, de que Él tiene un propósito. Y usted puede estar pensando algo, Paz, pero es que muchas de las cosas malas que me han hecho, yo no creo que haya sido Dios, yo amo a Dios. Fueron otras personas, fue mi esposo el que me fue infiel, fue mi papá el que me abandonó, fue este amigo del trabajo el que me traicionó y luego me puso en un lío legal. No fue Dios, fueron ellos. Pero ¿sabe qué es brutal? Que la palabra enseña que a los que amamos a Dios, aún las peores decisiones de los que a ustedes los rodean van a ser de bendición para su vida. Si no, pregúntele a José. Los hermanos se encuentran con él y le dice, hermanito, perdónanos. No fue nuestra culpa haberte secuestrado, echarte a una cisterna, querer matarte, pero decidir venderte y no pensamos que iba a pasar eso. Perdónanos por todo el mal que te hicimos. Y escuchen lo que contesta José. Ustedes planearon hacerme mal. Ustedes decidieron hacerme mal. Ustedes decidieron lastimarme y me lastimaron. Pero Dios dio la vuelta. Dios lo puso al revés. Y lo que me lastimaba me llevó a un lugar donde aún yo puedo cuidarlos a ustedes. A un lugar que fue bueno para mí. Porque cuando a usted lo lastiman, Dios lo bendice. Recuerde que estamos en un mundo al revés. Por eso cuando alguien lo golpea, la Biblia no dice, defiéndete. Es difícil lo que dice. Y dice, pon la otra mejilla. Si alguien abusa de ti, te pone trabajo que no te corresponde, haz el doble. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿sabe? La tercera razón por la que nos cuesta tanto es porque amamos más las promesas que el proceso. Nos encantan las promesas de Dios y hoy en día estamos en una sociedad cristiana que ama las promesas. Las promesas, tenemos Biblias de promesas, uno llega a la casa y tienen cuadros de promesas. Pero yo recuerdo que en esa época que le contaba, donde estaba sin trabajo, un día me llamaron para que venga a una entrevista a un muy buen trabajo, me pagaban un buen salario. Fui, hice la entrevista, la chica me dijo, me parece muy chévere, espérame acá media hora, vas a tener la reunión con la otra jefe. Tuve la reunión con la otra jefe, la jefe me dijo, ¿tú eres cristiano? ¿Cierto? Y yo le dije, sí, me dijo, ay, yo también, qué bendición, contratado, hermanito. Básicamente. Y yo, ay, bendito sea el Señor, hermano. Aleluya. No, mentiras. Pero, ¿sabe? Fue una cosa muy loca. Esa hoja de vida yo la había mandado 2 años antes. O sea, me llamaron de un trabajo que me había postulado hace 2 años. Yo no tenía ni idea qué empresa era esa. Ni sabía que iba a la entrevista. Yo solo fui. Y ella me dijo, tengo tu hoja aquí guardada hace 2 años y necesitamos esta vacante. Me acordé de tu hoja de vida y te llamé y dije, ojalá todavía necesite el trabajo. Y yo le dije, sí lo necesitaba. El ojalá estuvo súper bien. Pero ¿sabe qué es muy interesante? Que Dios nos permitió ahorrar, nos casamos con mi esposa, todo está muy bien y como que nos quedamos con esa parte. Pero durante esos 2 años, fueron más tiempo realmente, pero durante ese tiempo el Señor sanó mi corazón frente a la iglesia. Yo empecé a estar acá mucho tiempo en la iglesia, estábamos en esta construcción, yo estaba acá casi todos los días y el Señor usó ese tiempo para sanar mi corazón frente a la iglesia y para enseñarme a amar a la iglesia.
Y cuando el Señor me llamó aquí a estar con mi esposa pastoreando la iglesia, seguramente encontramos la fuerza en ese tiempo, donde el Señor nos amó a amar la iglesia, nos enseñó a amar la iglesia. Porque el proceso es muy importante. Estamos tan entrenados a tener un Dios de respuestas que usted siente que Dios está con usted porque le responde. Que usted busca a Dios por lo que le está pidiendo y cuando Él le responde usted se siente en la voluntad de Dios. Usted siente que Dios está con usted. Señor, te oré por un trabajo y me llegó un trabajo donde me pagan 10 millones de pesos. Es que Dios, tú estás conmigo. Pero el Dios que está en las respuestas está en el proceso. Porque usted considera que porque Dios hace silencio, porque usted considera que no hay una respuesta, que las cosas no están saliendo según el plan, entonces Dios no está con nosotros y eso nos frustra, eso nos entristece. Porque queremos respuestas, no queremos esperar. Queremos que Dios nos responda, no que nos diga que no. Queremos bendición. No queremos sentir dolor. No queremos sentir crisis. No queremos nada de esas cosas. Pero ¿sabe? Es muy probable, iglesia, que Dios esté más presente en su vida. Que su presencia esté más presente en su vida. En el proceso que en la respuesta. En el proceso que en la promesa. Isaías 43, versículo 2 dice: cuando pases por aguas profundas, cuando pases por problemas que sientes que no vas a poder cruzar, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego de la opresión, de las cosas que sienten, que te rompen, que te acaban, que te destruyen, que te consumen, no te quemarás, porque esas llamas no te consumirán. Dios está en el proceso tanto como en la respuesta, como en las promesas. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Y tengo que decirle algo que quizás no lo va a emocionar mucho y usted no va a gritar amén. Pero hay cosas que usted no va a conocer de Dios si no va a ser en la crisis. Hay cosas que usted no va a conocer de Dios si no va a ser en sus tiempos de dificultad. Hay cosas que usted no va a conocer sobre su propio corazón, sobre sus propios pensamientos y sobre sus deseos que solamente van a salir expuestos en la crisis. Bendito sea el proceso. Cuando llegue la respuesta, quizás nos alegraremos más. Y si usted está en una temporada de su vida donde está esperando una respuesta, deje de mirar la meta y empiece a mirar un poco más el camino. El Dios que lo está guiando a la meta también tiene un propósito con el camino. También le quiere enseñar algo a través de lo que usted está pasando. También le quiere mostrar cosas de su vida que cuando usted estaba en plena bendición no estaba viendo, quizás no estaba valorando. Tenemos que aprender a conocer, y escuche esto, a Jehová Shama. Es un término que aparece en el libro de Ezequiel. Jehová Shama quiere decir Dios está aquí. Dios está en el camino.
Dios está en la dificultad. Dios está en el problema. Y si usted logra empezar a entender que Dios está en su proceso, que Dios está en su camino, que no importa cómo usted se sienta, qué le diga a su mente, Dios está ahí, habrá logrado mucho. Habrá logrado mucho, iglesia. Nos cuesta mucho seguir a Dios, que lo queremos hacer a nuestra manera. Tenemos un mal concepto de lo que es seguir a Jesús. Amamos más las promesas que el proceso. Y lo último es que confiamos más en lo que vemos que en Cristo. Lo que vemos para nosotros es la realidad. Lo que vemos para nosotros es lo que está sucediendo. Pero si algo Dios ha moldeado el corazón mío y de mi esposa, es ver más allá de la realidad. Es ver a través de su amor. Es ver a través de su sacrificio. Es ver a través de su bondad. Es ver a través de su paz. Y quiero darle algunos ejemplos. Porque es difícil confiar más en lo que creemos que en lo que vemos. Realmente es difícil. Pero muchas veces su realidad le va a decir, usted está solo, usted no tiene a nadie, nadie confía en usted. Usted no va a poder, las personas que están a su alrededor solo están por conveniencia, o usted va a ver cómo las personas que aseguraron ayudarle le dieron la espalda y usted quedó solo. El esposo o la esposa que prometió amarlo hasta que la muerte lo separe, pues no lo separó la muerte, o a ella le decían la muerte más bien. Pero Dios dice, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Conténtese con lo que tienen, porque Dios dijo, nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré solo. Tienes que entender que realmente nunca has estado solo. Dios siempre ha estado contigo. Dios siempre te ha acompañado. Dios ha limpiado tus lágrimas. Dios ha escuchado tus gritos de desesperanza. Dios conoce tus pensamientos de los más absurdos a los que parecen más brillantes. Nunca has estado solo. O tal vez hemos sido de los que se sienten que la situación por la que estamos pasando es más grande que nosotros, es más fuerte. Es una tristeza, es un problema, es una presión que no puedo superar. Esto me supera. A lo que Dios dice, no te preocupes, puedes enfrentar cualquier situación porque Cristo te dará el poder para hacerlo. Puedes resistir cualquier temporada de tu vida porque Cristo te va a dar el poder para resistirlo. Paz, pero yo soy de los que siente que nada va a cambiar. Lo he intentado tantas veces, he dejado de intentar el mismo pecado y esto nunca va a cambiar. Yo nunca voy a cambiar, mi carácter nació podrido. Tiene dañado mi matrimonio, tiene dañada mi familia, tiene dañada mi situación financiera. Y cuando intento hacerlo bien, algo sale mal. Siempre algo sale mal. Nunca va a cambiar. A lo que Dios dice, no te preocupes, yo hago todas las cosas nuevas. Yo hago todas las cosas nuevas.
porque estas palabras que te doy son verdaderas y dignas de confianza. No te preocupes cómo te sientas y cómo te veas a través de tantos años de fracasos o de esfuerzos fallidos. Confía en el que hace las cosas nuevas. Paz, pero yo confío en el Señor porque el problema nunca ha sido Dios, siempre he sido yo, porque Dios me llama y yo no respondo, Dios me dice sígueme y yo no lo sigo porque soy así, sigo más mis deseos que a Dios. No te preocupes. El Señor dice que en el camino que te está llevando, te va a dar un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ti y va a quitar por fin ese corazón terco de piedra, duro, que no confía, que no cree, y va a dar uno que empiece a confiar y que pueda decir: Señor, yo no entiendo qué estás diciendo, pero voy a confiar en ti. Voy a creerte a ti. Podríamos seguir todo el día, ¿no? Pero solo quiero decirte algo. Dios te está llevando por un camino. Ese camino termina en sus promesas, en su propósito. Pero necesitas dejar que tu corazón te siga diciendo lo que debes creer. Tienes que dejar de pensar que tu corazón te debe decir cómo debe ser Dios. Tienes que empezar a desconfiar de tu mente que solo quiere el resultado. Tienes que callar a tu mente cuando te diga la realidad que estás viviendo. Y decirle: Señor, decido confiar en ti. Me ha ahorrado tanto tiempo el confiar en el Señor. Confiar, como dice Isaías, que Él va a hacer algo nuevo. Y verás que ahora mismo va a empezar a aparecer, va a abrir un camino en el desierto, donde hay ríos de esterilidad emocional, financiera, social. Dios va a abrir un camino. Pero Dios necesita que ames más, que lo ames más a Él de lo que amas lo que Él te puede dar. Dios necesita y Dios hoy nos pide que confiemos más en Él que en lo que ven nuestros ojos, que en nuestra realidad. Dios nos pide que confiemos más en Él que en lo que nosotros consideramos que debería ser correcto.